¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días. Estamos en esta jornada de día miércoles 24 de junio del 2026. Sean bienvenidos a Razones de Estado, un espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes, que nos esperan a esta hora para saber qué ha pasado, qué se piensa, qué se transmite, eh, qué se comenta, ¿no? Qué se analiza respecto a la situación que estamos viviendo del día a día de nuestro país, de nuestra república. Y no podemos hacer un aro ni pasarnos por alto una situación que yo creo que ha sobrecogido eh, a todo el país respecto de esto que ocurrió, desgraciadamente, con un padre que venía con su hijo de celebrar el Día del Padre de Argentina. La tía la va a buscar al aeropuerto, se equivocan de un camino, entran a otro, los asaltan. El niño no se puede bajar bien del auto y es arrastrado 3 kilómetros. ¿Ya? Fue un tremendo impacto lo que ocurrió. Y eso de alguna manera nos pone un acento que también hay que mirarlo, y eso lo vamos a aprovechar de la perspectiva también política, de análisis político. Porque claramente acá estamos frente a una situación que hace tiempo arrastramos, que ya viene por más de una década, y que tiene que ver con la influencia en la delincuencia que tienen nuestros jóvenes y a veces nuestros niños. Aquí nos falta entender que estas circunstancias pasan porque nuestros aparatos, nuestro sistema de Estado, en muchos casos es laxo y no se adelanta a las circunstancias propias de la contingencia de la vida. Siempre el Estado reacciona tarde. El Estado casi nunca se adelanta, siempre va atrás. Una cuestión de liderazgo, ¿eh? No es fácil suponer escenario futuro y legislar para el escenario futuro. También sería torpe señalarlo de esa forma. Sin embargo, aquí, esto que pasó, de que la forma trágica en cómo esto ocurre, nos lleva a entender y a reflexionar sobre un tema que es importante. ¿A qué edad un niño o una niña tiene conciencia de sus actos? Y aquí yo tengo una disquisición importante. Yo creo que aunque a los 14 años un niño es imputable, los 18 años, a los 14 años, y diría que a los 12 años, un niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Perfectamente. Bukele, en El Salvador, esto lo entendió con más tiempo. Está adelantado en estos temas, y cuando hay situaciones de esta naturaleza, se atacan antes, independiente de las causas que generen aquello. Ojo, es muy importante eso también de la perspectiva política. Por eso que hoy día, cuando entendemos que estos jóvenes, incluso uno de estos 5 que asesinaron a este niño, que lo arrastraron por casi 3 kilómetros, eh, colgando de un cinturón de seguridad que no se pudo zafar, me debo imaginar, algunos de ellos ya tenían prontuario con 17 años. Entonces, aquí falta, distinguidos auditores y televidentes, que sentemos a conversar algunos cientistas políticos, mis colegas, algunos antropólogos, algunos sociólogos, algunos psicólogos sociales, ¿ya? Y algunos políticos, los más brillantes. O sea, lo que acá se trata es que estén interesados en el tema y que sepan de lo que van a hablar. Porque esto no puede seguir así. Es decir, acá se necesita una estructura de Estado, porque ayer decía el ministro Raúl, con justa razón,
ministro Raúl, ministro de Seguridad, y decía, bueno, el Estado falló. Oiga, ministro, el Estado falla cada rato. Hace tiempo que pagamos enorme cantidad de impuestos para que el Estado nos asegure supervivencia y no lo asegura. ¿Cómo el papá de ese niño se querella contra el Estado por lo que ocurrió por la delincuencia? La falta de servicio del Estado. Y eso, mis queridos auditores y televidentes, tiene el afán de poder entender que esto necesita otras ópticas. No se trata de criminalizar todo, pero cuando uno está en democracia y paga impuestos, y altísimos como se pagan en Chile, tiene la obligación de exigir al Estado que esto tenga una solución. Lo que legislan para estas situaciones, bueno, obviamente es el Congreso. Y ahí obviamente tenemos otro problema. Entonces, ¿cómo solucionamos finalmente esto? ¿Cómo miramos otras experiencias en el mundo respecto a esto? ¿Y por qué un niño, usted sabía que un niño puede cometer muchos, un joven, menor de 18 años, puede cometer muchos atracos, asesinatos, ¿ya? Y cuando cumple 18 años, estos antecedentes se les borran, porque entra a otra etapa de la vida, digamos, republicana. Yo creo que ahí a nosotros los chilenos nos están pegando un piedrazo en el pecho y estamos mirando para atrás quién tiró la piedra. Porque nos falta eso. Y siempre llegamos atrasados. Siempre hay que legislar por esto. Y hay otras leyes parecidas a esto. ¿Ya? Recuerdo de una niña, no recuerdo el nombre exactamente, lo que murió baleada, iba a su clase, a su día de clase de kinder, hace 3, 4 años, y en una de estas balaceras la asesinaron. Hay una ley que lleva el nombre de ella, desgraciadamente no me acuerdo el nombre de eso ahora. Pero aquí hay que tomar dura conciencia, porque esto se va a olvidar si no se ataca luego. Esto necesita suma urgencia en solucionarse. Y tenemos un régimen, digamos, un régimen presidencialista. Es decir, aquí es el presidente Kass el que tiene que asumir estas leyes rápidas o estas leyes con suma urgencia para legislar sobre esto, porque hay un nudo que no tenemos resuelto. Y claramente, en el aspecto de la violencia, de lo que significa esta carrera, porque quieren más, digamos, avesado, más criminal, que muestran después por las redes sociales. Y tenemos cuestiones que obviamente empañan el futuro, aunque esta situación ya es archi sabida por lo que está viviendo nuestro país en los últimos años, cuestiones de violencia, de cuestiones de que tienen que ver con situaciones donde esto se empieza. Estos jóvenes, con que el que iba manejando se hizo el auto, ya era un mayor de edad, el auto que arrolló al niño, digamos, que lo arrastró por 3 kilómetros, y que bueno, obviamente murió, imagínense, 3 kilómetros arrastrándolo a alta velocidad por las calles, oh, qué horrible. Pero en definitiva, las lecciones deben aprenderse. ¿Ya? No basta que el presidente Kass diga que ojalá que estén presos de por vida. Basta saber cuál fue la ley o la ley que va a implementar ahora ya respecto de esto. Sugiero, ¿ya?, que le eche una miradita a lo que está haciendo Bukele con los niños desde los 12 años. Para mí, un niño de 12 años ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Claramente. Es cuestión que usted le pregunta a un hijo, a un nieto, ya de lo que está bien o que está mal, y le va a decir lo que está bien y lo que está mal. Ya disciernen, y sobre todo cuando saben que en su acción está la vida de otras personas. Aquí lo que falta, entre tantas cosas que nos faltan a nosotros, es entender que esto requiere soluciones integrales. No se trata de criminalizar todo lo que pasa, pero sí se trata de castigar
ejemplarmente a los que están. Y las cárceles no están, las tenemos llenas, no cabe nadie, hay que hacer más cárceles, pero también tiene que ver con todo lo que significa, en los costos que esto significa y qué estamos haciendo con nuestra educación, cómo perfilamos ese tipo de caracteres, más aún cuando se quiere hacer algo, como ocurrió ayer en el Tribunal Constitucional, se rechazó eso de una ley que se acuerdan que era esta ley, digamos, que hacía que, esta proposición de ley que hacía que los niños que revisarles su mochila, ver lo que llevaban, fue declarada inconstitucional ayer. Tienen que haber otras medidas, tienen que haber otros caminos para lograr el efecto que se busca. No se trata de estar siempre buscando la criminalidad porque también tiene efectos que la propia sociedad nuestra los ha llevado. Y eso hay que entenderlo. ¿Verdad? Aquí hay situaciones de Estado que a mi juicio no estamos tomando seriamente. Y también se requiere que entendamos que estos hechos dolorosos, tremendos, que yo creo que han remecido, yo creo que no hay ningún chileno y chilena que sepa lo que ocurrió ayer en la noche, ya, digamos, no sienta cierto remordimiento. Es cuando yo mismo, en mi propia experiencia personal, me pasa cuando yo veo esta gente de precariedad social en las calles, durmiendo en el suelo. Me pregunto siempre, distinguidos auditores, tal vez con esta coincidencia con ustedes, ¿y si él fuera mi hijo? ¿Qué hice yo por solucionar o qué hicimos nosotros como sociedad para que eso no ocurriera? Entonces, aquí también entramos en una reflexión tremendamente profunda, que es que entender que estas cosas que nos pasan es que no es digamos, las casualidades del destino. Tiene que ver que el Estado, así como lo ha dicho el ministro Raúl, fracasa una y otra vez en las cosas que quiere hacer. Y es porque tenemos un problema, ¿ya? Y el problema es de dirigentes, de capacidad de personas que llegan a los puestos de la política, salvo honrosas excepciones, por supuesto. Nos falta tener la voluntad de entender lo que pasa, por eso que está bien, la democracia puede elegir a cualquier persona, basta que sepa leer y escribir, las cosas propias de las locuras de la democracia. Pero acá se requieren, allá y acá, otro tipo de dirigentes. Aquí hay que entender que las realidades que hoy día vivimos, si las analizamos con los anteojos de ayer, no sirven. Se lo voy a decir por qué no sirven. Porque nosotros, aceleradamente, en la forma en como la sociedad o como el mundo o como las tecnologías nos han ido abordando con el tiempo, los sistemas de comunicación, y de eso yo sé algo, han interpuesto un mecanismo que no somos capaces todavía de advertir. Es cuánto, cómo, con qué profundidad las tecnologías de la comunicación actual, redes sociales, internet, inteligencia artificial y todo lo que usted quiera ver, complotan contra estos destinos. Y yo creo que cuando uno hace un discurso sin tener presente lo de hoy, equivoca el discurso, equivoca el análisis. Hoy día, sobre todo los más mayores, los más viejos yo diría sobre 40, tenemos una circunstancia dada a sistematizar y analizar los hechos con las experiencias del ayer. Y creo que hay que incorporar lo mal, en muchos casos bien, pero lo mal, en su gran mayoría, que ha hecho los temas de sistemas de comunicación al que todos tenemos acceso. Estoy hablando de la Internet,
estoy hablando de las redes sociales, estoy hablando de eso, que es otro mundo de cómo comunicarse. Hoy día los jóvenes que no tienen ninguna, yo diría, ninguna expectativa, porque no fuimos capaces de dársela, no le dimos una buena educación, ¿ya? Viven soñando que en el mundo intelectual ellos se firman a sí mismos, cometiendo estos actos delictuales. Y hay un mundo que eso lo celebra. El Estado permite, ¿ya?, balaceras, fuegos artificiales, cuando muere un narco. Los funerales narcos son custodiados por carabineros. No somos capaces, nos da miedo, o lo que usted quiera, como quiera explicarlo, ir y apresar a esa gente. Incluso deteniéndolo, incluso produciendo enfrentamientos para que esa cuestión no ocurra. Y el Estado se resta. Los alcaldes piden, como el alcalde de San Bernardo, donde ocurrió este hecho, de nuevo militares en las calles. Los militares no están preparados para eso. En eso yo coincido con el presidente K. Militares para la guerra, no es para el orden público. Por eso que aquí para la guerra y para custodiar puntos críticos, el agua, la energía eléctrica, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero acá, esta reflexión de lo que ha pasado ayer, obviamente con este niño que fue arrastrado 3 kilómetros, nos debe hacer asumir cuánto de importancia. Probablemente esto ya se entregaron, hasta ya había 3, hoy día a las 2 de la mañana se entregó otro con el padrastro que fue a entregar una comisaría, etcétera. Falta uno. En todo caso, rápido el encuentro, ¿eh? O sea, fue bueno eso. Todos detrás de ellos de inmediato, porque el impacto fue brutal. Yo veía algunos comentarios, algunas cosas, incluso algunas encuestas, de cómo impactó esto en el sistema, cómo todavía seguimos percibiendo digamos, la delincuencia. Y acá, claro, entra el móvil político, que nunca debemos descartarlo, porque la política está en todas las cosas que usted quiere ver, porque sube el kilo de papa, porque las paltas están tan caras, ¿ya? Porque el Estado abusador ya le sube las contribuciones a personas que no pueden pagar, le tienen que irse a los lugares donde están, ¿ya? Es decir, hay una circunstancia que requiere pensar. Y lo que hacemos acá todos los días con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, es eso: pensar, reflexionar, analizar circunstancias de nuestra república, de nuestra vida, incluso, y cómo nos afecta eso a nosotros. Y cómo, más allá de lo que se busque o no, cómo algunos, miren lo que voy a decir, disfrutan de la violencia, la amparan. Y eso, usted me podrá decir, ¿y quién la ampara? Bueno, cosa que mire. Los indultados de la primera línea, esos delincuentes, están en la calle con plata. Y esas cosas son lecciones que quedan, y las personas que la toman dicen, miren, capaz que me indulten. Miren, las leyes son laxas. Claro, acá mandan a robar un auto, hay adultos del crimen organizado que los compran, los autos robados, los desarman. Eso está archivisto, archiconocido, no es una cosa que estoy inventando yo aquí ahora. Pero cuánta realidad y voluntad nos falta para poder asumir los desafíos que eso, claro, porque esto se va a olvidar. 2 días más, 3 días más, probablemente hay una ley que se llame, no sé, tenga el nombre, pero va a pasar. Y van a venir otros. Nosotros hace 5 años, hace 10 años atrás, cuando empezamos Razón del Estado, probablemente no hablábamos de los acribillados en las calles. Hace 10 años no hablábamos, como se habla hoy día, respecto de qué tipo que se mandó, que les pagan alguna cantidad de plata, poca, para que asesine a otro. Vimos el caso, no sé, creo que se llama Curarilagüe, la comuna donde una hija mandó a matar a su mamá y cobró 90.000 pesos, le dieron 90.000 pesos al tipo, le habían dado 30.000 y no tenía más para pagarle. Y el tipo asesinó a la mamá por encargo, no sé con cuántas cuchilladas.
chilenos, jóvenes. Entonces, ¿qué nos hace ver eso y cuál es el cuadro que presenta esto? ¿Esto para armarlo? Es para que suba la adrenalina respecto a lo que estamos conversando? ¿No? Es para entender hechos reales. Cuestiones que están pasando en este rato. Y hoy día, claro, esto tiene que ver con muchas variables. La política es una. Porque, querámoslo o no, ya que hay que empezar a distinguir, hay sectores políticos que institucionalmente están por la violencia. Y eso duele, porque no somos capaces de asimilarlo, no somos capaces de entenderlo, no somos capaces de solucionarlo. Un partido político financiado por todos los chilenos que en sus estatutos tenga, digamos, la posibilidad de, digamos, de aplicar la violencia para los cambios políticos, no debe estar en la línea de la democracia, a mi juicio, que probablemente no comparte ese criterio. Pero obviamente todas las variables, todas las capas de análisis, todas las cuerdas de análisis que aparecen respecto a estos hechos, hay que analizarlos con mucha fuerza. Aquí hacemos lo posible por entregarle una opinión en estas 14 radioemisoras que transmiten esto en directo. O si usted quiere ver esto de nuevo, puede ir a YouTube y verlo, busque Razones de Estado y lo puede volver a escuchar si quiere. Hay una situación que tiene que ver con qué estamos haciendo los medios de comunicación por esto. Y estamos haciendo harto poco. ¿Ya? Hay radios buenas radios en general, que tienen servicios de investigación, ¿ya? Tienen decenas de periodistas trabajando para esto. Estoy hablando de la radio Vivo, por ejemplo. Hay canales de televisión, hay radios que, digamos, otras radios, la radio de la Universidad de Chile, etcétera. Escucho mucho eso, muchas veces. Pero igual, nos viene una reflexión respecto a si los medios de comunicación no estamos siendo parte de la juerga y de llevarle la claque, ¿no? De prenderle velita a estas circunstancias porque no las atacamos. Reconozco la hidalguía del ministro Grau, ministro de Seguridad. El Estado falló. Sí, ministro, tiene razón. El Estado falló en esto y en muchas cosas más que hay que solucionar. Por eso que acá lo que hay que asumir es que qué están haciendo los otros los medios de comunicación, que creen opinión, que creen análisis con fundamentos, o sea, que sean sólidos en lo que están diciendo, porque lo que están diciendo lo saben. Aquí en Razones de Estado sabemos lo que estamos diciendo, distintos auditores de televisión, con toda humildad, porque este trabajo que hacemos todos los días para ustedes, de cerca de 25 minutos estar analizando cuestiones fundamentales de nuestra existencia como república, es vital. Por lo menos es el compromiso de nuestros medios de comunicación para con toda la comunidad. Podrá incluso estar de acuerdo o de desacuerdo. Hay muchos auditores, a quienes saludo siempre con mucho cariño, que muchas veces no están de acuerdo, pero valoran el hecho de que se abran puertas y miradas de análisis respecto a lo que está ocurriendo. Y eso lo hacemos porque nos sentimos un medio de comunicación responsable. Que independiente de las miradas que tengamos, hablamos de los temas que son vitales para el caminar de la República. Y eso es lo importante, a mi juicio. Podríamos ser mejores, claro, desgraciadamente yo recibo más de 50 diarios todos los días, imposible que los lea todos. Pero los ojeo, de repente, cuando tengo el tiempo, le dedico a esto 6 horas al día. ¿Ya? Y no llego acá a hablar de cuestiones, digamos, que se me ocurren en el momento. Yo vengo preparado, normalmente tengo unas notas que tomo, voy como organizando, porque esto yo no lo escribo previamente, lo converso con ustedes, lo hablo.
lo analizo. Y eso yo creo honestamente que es una contribución que hacemos para que la reflexión de usted, señora, de usted, señor, suba de tono respecto a lo importante que es estar bien informado en las circunstancias que nos afligen a nuestro país, como ocurrió en este penoso hecho, donde la vida nos hace mirar de nuevo a nosotros y saber qué es lo que estamos haciendo de mal y cómo lo corregimos. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy, miércoles 24 de junio. Los invito mañana para que nos encontremos para analizar otros temas, otros hechos que sin duda valen la pena escuchar, digerir, para entender o acercarnos a entender nuestras realidades. Por la enorme mayoría que nos conceden para escuchar este programa, les agradezco infinitamente. Nuestra invitación, entonces, es para mañana, de nuevo, en Razones de Estado, un poquito después de las 9 y hasta las 9:20 aproximadamente. Muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada.